Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Este lunes, 3 personas resultaron heridas en un rarísimo incidente confuso, tironeado, incidente protagonizado por una mujer en el mercado de Lo Valledor, esto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Se esperaba, por la noticia, que hoy se iniciara la marcha blanca para este requerimiento de cédula de identidad, ¿no es cierto? Chilenos en un principio, después, bueno, en fin, dejemos ese punto un segundo de lado. Y estaban todas las cámaras, estaba todo el mundo pensando, bueno, ¿cómo iba a ser este control de identidad? Esta mujer tiene su carnet, es chilena. Fue otro caso aquí entrando con un carrito, que no la dejaron entrar, y pasa lo que usted puede ver ahí. Es que esta jornada comenzó esta marcha blanca, como le decía, de las medidas de seguridad y control, en el mercado mayorista de Lo Valledor, en la que se pide cédula de identidad. Bueno, en ese contexto, esta mujer, insisto, chilena, fue detenida por guardias al negarse a ser controlada y amenazar a los funcionarios. Al momento de la detención, ahí hay guardias y hay vigilantes, que es distinto, y vamos a entrar en ese tema. Los vigilantes pueden portar armas, los guardias no. Bueno, al momento de la detención, ella, cuando está siendo ahí, está reducida por ese vigilante, que es ese tono azul, mire ahí, ella con la mano que queda libre, toma su arma y la percuta 6 veces, 6 disparos, que dejaron a 3 personas heridas, porque por suerte no llegó un disparo directo a nadie. Todas estas personas, afortunadamente, fuera de riesgo vital. Tras esto, en el Palacio de la Moneda, hubo una reunión con autoridades del Ministerio y del Interior y representantes del mercado de Lo Valledor y de la Vega Central, que están auscultando la posibilidad de tomar medidas similares. Bueno, al término fueron informadas 4 medidas para fortalecer la seguridad en estos espacios de alta afluencia. Para ingresar a estos recintos se pedirá un documento de identidad válido para el Estado chileno. Puede ser de otro país, pero que Chile lo reconozca. De manera tal que el control de identidad se pueda realizar a nacionales y extranjeros. El Servicio Nacional de Migraciones realizará capacitaciones para que este se realice con estricto apego a la ley. Además, se van a empadronar a todos los extranjeros que trabajen en esos lugares. Se incorporarán cámaras de televigilancia y se espera instalar detectores de metales en los ingresos. Esta tarde, la bancada de diputados, o algunos diputados de Renovación Nacional, anunciaron la presentación de un proyecto de ley para declarar estos mercados agropecuarios, que son tan importantes, como infraestructura crítica. Se da cuenta cómo esto empieza a subir en la medida que la situación se ve compleja y que la seguridad no logra ser controlada del todo. Aparecen estas ideas, son copiadas por otros y palabras sacan palabras, hechos, ideas van aumentando. Entonces, es parte de lo que vamos a conversar esta noche. Vamos a la mesa. Y está con nosotros justamente el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el senador demócrata cristiano Iván Flores. Iván, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Matías. ¿Usted estuvo en reunión también o pudo conversar con las autoridades del gobierno hoy día por este tema? Bueno, he iniciado una ronda de conversaciones con distintas autoridades, empezando por la ministra del Interior. Bien dices, he iniciado el periodo de presidencia de la Comisión de Seguridad entendiendo que hay un compromiso país que va mucho más allá de lo que siempre hemos enfrentado como comisiones legislativas. Creemos que más allá de lo que significa el trabajo de proposición de proyectos, de debate de proyectos del gobierno de turno, lo que tenemos que hacer también es un rol articulador, también es un rol de conversar con distintas instituciones que tienen que ver tanto con la Administración de Justicia, con la prevención o con el combate a la delincuencia. Y en ese contexto, partí con la ministra del Interior, fue una larga pero muy interesante reunión. Estuvimos viendo los proyectos que debemos tratar ahora con urgencia, los que van a venir de la Cámara de Diputados, y nosotros hemos comprometido a darle tratamiento de urgencia, los que están todavía como ideas
respecto, por ejemplo, Matías, la modernización de las policías, de ambas. Y hablar de modernización no significa quitarles ni atribuciones ni poder, al revés, significa sacarle un poco de carga lastre y concentrarlo en lo que es su tarea. Por ejemplo, y aquí un comentario dentro de muchísimos que pudiéramos hacer. ¿Qué tiene que hacer Carabinero haciendo notificaciones judiciales que los hacen perder una cantidad de tiempo importantísima y que los distrae de su función de prevenir y de combatir el delito? Si eso se puede hacer online. ¿Cuántos, no sé si tuviera el dato, cuántos carabineros dedica la institución a eso? ¿Qué porcentaje? Lo que pasa es que no hay un grupo de carabineros destinado, puede ser cualquiera. En cualquier lugar de Chile, en cualquier comuna de Chile. Lo que sí sabemos es que la ocupación del tiempo efectivo de un carabinero para hacer una notificación judicial es enorme. Eso lo estamos conversando con la ministra Toá, se puede hacer online. Hay montones de maneras de cómo enfrentar eso. Segundo, la contratación de lesiones. Hoy día, Carabineros está en presencia de cualquier tipo de accidente y tiene la obligación de ir a contratar lesiones. Y tiene que acompañar a la persona hasta que le contrata la lesión y sale. Son horas de tarea, cuando en realidad debería ser una contratación de lesiones para aquellas personas que piden contratar lesiones por distintas razones. Sí. Tercero, ya tenemos dos. Y la tercera, Matías, son las licencias médicas. La cifra oficial, entiendo, anda alrededor del 16, 14%. En Carabineros. En Carabineros. Y resulta ser que parece ser que la cifra real es bastante más alta que eso. Hay regiones en que tenemos más del 30% de los carabineros. ¿Y son licencias médicas por situaciones de salud mental, por el agobio del trabajo, por el estrés, o tiene que ver con qué? A ver, no tengo el dato exacto sobre la composición de las licencias, pero pasa lo que le pasó a los equipos de salud en pandemia, que terminaban extenuados de jornadas larguísimas, de la atención de la pega. Fíjese que usted lo que me dice es interesante. El día sábado, conversando con un ciudadano de a pie, común y corriente, después de un buen rato le pregunté qué hacía, y era carabinero. Capaz que me esté viendo. Y era un carabinero que estaba de vacaciones, muy lejos del lugar donde trabaja. Y bueno, obviamente nos quedamos conversando un buen rato, un chiquillo muy joven, pero fascinado con su trabajo. Una vocación impresionante. Qué bueno. Me dijo, tú tenés claro, era mucho menor que yo, tú tenés claro, me dijo, que esto no lo hacemos por plata. Esto lo hacemos por vocación, porque nos gusta, por el deber. Y fantástica la conversación. Y yo le dije, ¿y está entrando más gente ahora que Carabineros está más? No, me dijo. ¿Y por qué no? Si ahora la gente los valora más, que se más respeta como debiera ser. Me dijo, porque el sistema de turnos es imposible tener familia o llevar una familia o poder tener descanso. Son 8 horas después de 8 horas y es imposible. Y un día libre a la semana y no me lo explico, era bien complejo. Me dijo, básicamente no hay vida fuera de esto. Entonces la gente se va porque no resiste. Ahí hay un punto. Mire cómo hace sentido. Bueno, pero eso es organización interna de una institución. Pero en todo caso, Matías, nosotros no estamos ajenos a ese problema. Porque justamente cuando recibimos el dato, primero la contrastamos con la cifra oficial y no cuadra. No cuadra. Hay cifras extraoficiales que te lo comentan funcionarios, en donde más del 30% está con licencia médica. Ahora, hay que ver, porque en definitiva, si tienes un 30% con licencia médica, tienes una cantidad importante, no sabemos cuánto, haciendo notificaciones judiciales, y tienes otro contratando lesiones, la pregunta es, de 65.000 carabineros que deberían haber, de acuerdo al dato que había antes. ¿Cuántos hay en la calle? ¿Cuántos hay en la calle haciendo la pega de prevención y de combate? Eso se lo tenemos que preguntar a un general de carabineros, pero yo a un senador le tengo que preguntar. Sí. Si usted me dice que hay carabineros constatando lesiones y haciendo notificaciones judiciales, que resulta absurdo a la luz de los hechos, ¿no es cierto? Y de los tiempos. Y usted me dice que se juntó con la ministra, y usted es el presidente de la comisión, usted pone las urgencias, digámosle a la gente, dígame a mí y a la gente, ¿cuánto tarda en que esto que parece tan obvio, que 2 más 2 nos dé 4? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda para que este absurdo deje de serlo? ¿Tiene que ser una ley que pase 4 años más? Las matemáticas son re simples, Matías. A veces en política nos enredamos en cuestiones superficiales, y a veces entre una postura del gobierno que le cuesta entender, cualquier gobierno, ¿Sí? Las tareas legislativas han sido siempre complejas. Y por otro lado, las posturas ideológicas que tienen distintos sectores políticos. Yo creo que estamos llegando a un nivel
de delincuencia en el país que, bueno, no sacamos nada de decir sobre la gente. Sí, claro. La gente Lo vive a cada rato, solo que hay información que la mayor parte de la gente no tiene, particularmente sobre el crimen organizado. Porque después de la reunión con la ministra Matías, ya te contesto la pregunta, me reuní con la Asociación de Magistrados de Chile. Los jueces de Chile están preocupados no solamente de cómo estamos administrando la justicia, sino que también de otras materias que tienen que ver con lo mismo. Y sigo, porque me voy a reunir con los comandantes en jefe de todas las Fuerzas Armadas, por supuesto. ¿Tarda para que esa ley de un absurdo deje de serlo y se convierta? Es una decisión política del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene la atribución, y es una atribución constitucional, de presentar proyectos, porque además aquí tenemos que modificar una serie de otras materias. La modernización de la PDI tiene que ser a través de una modificación de la ley de planta. Es un proyecto de ley y nos hemos comprometido, si entra por el Senado, sacarlo a la mayor velocidad. En el caso de Carabineros, y dado que estamos conversando este tipo de cosas, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque seguramente para que las notificaciones judiciales las haga alguien de un tribunal, funcionario administrativo, contratados para eso, no preparados como carabineros, eso tiene un costo asociado. El hecho de instalar sistemas que van a ser mucho más baratos para notificaciones online, por ejemplo, o el control de tránsito, ¿qué tiene que hacer un carabinero que fue preparado para combatir el delito, que lo necesitamos combatiendo, esté dirigiendo el tránsito? Si hoy día nos estacionamos en cualquier calle y el parquímetro nos hace salir, hace parar el otro, está controlando el tránsito. ¿Por qué no lo puede hacer un inspector municipal, por ejemplo? Todo eso tiene un costo asociado que es infinitamente menor en términos de costo social de lo que representa para Chile tener carabineros dirigiendo el tránsito, notificando tribunales, contratando lesiones. ¿Te fijas? Entonces, bueno, hoy día partimos. Y hoy día la conversación con la ministra es, para allá vamos a apuntar. Y en esto tenemos que ir enyuntados entre el gobierno y en este caso la Comisión de Seguridad del Senado. Yo estoy absolutamente disponible, Matías. Y si es necesario, tengo la atribución para convocar 2, 3, 4 veces la comisión y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos el año pasado. Batimos un récord. 31 proyectos, prácticamente despachamos todos los que estaban en el Senado, solamente se nos queda uno, que lo despachamos en la Comisión de Seguridad, que está esperando en la sala, que es la inteligencia económica, porque ahí teníamos una discusión con el gobierno. No se pueden crear subsistemas de inteligencia si todavía no tenemos el sistema global que está en la Cámara de Diputados. La ministra, a su vez, se comprometió a apurar lo más que pueda, a buscar una negociación con los diputados y diputadas para poder sacar el proyecto de modernización del sistema de inteligencia, que, ojo, es clave, ¿eh? Porque nosotros tenemos como Estado de Chile una inteligencia desmantelada. Cuando digo desmantelada, estoy diciendo que la ANI hoy día no tiene los elementos ni los recursos, no tenemos agentes encubiertos, no tenemos agentes especializados en este tipo de cosas, tenemos intérpretes de información pública. Y en ese contexto, contrapongámoslo, Matías, con el crimen organizado. El crimen organizado es un sistema para delinquir y tiene su propia inteligencia. No puede ser que la inteligencia del crimen organizado sea tal vez más potente que la inteligencia que tiene la República. Es re triste lo que te digo, pero los diagnósticos están más o menos claros. Esto un poquitito con lo de las pensiones. Llevamos 4 o 5 gobiernos, varias comisiones de expertos de todos los lados, de arriba y de abajo, derecha, izquierda, hay bastantes consensos, pero algo pasa que está trancado y nadie quiere hablar y cada uno le tira al otro una agresión como si el otro no le importara. Aquí más o menos los diagnósticos de cosas absurdas como lo que usted ha planteado están. Es los políticos y la gente entonces desconfía de la política porque dice, bueno, ¿y si saben por qué no lo hacen? Bueno, yo estoy partiendo hoy día en mi comisión y ya he tenido varias reuniones y en ese sentido es primera vez que se conversa entre la Comisión de Seguridad y el Ministerio del Interior para que busquemos la fórmula para que el Ministerio, particularmente el de Hacienda, se comprometa a ver cómo financiamos la alternativa de que las notificaciones judiciales tienen que seguirse haciendo, solo que no por carabinero, instalemos sistemas online, dotemos a los tribunales de un sistema donde puedan notificar a las personas a través de un registro de correo, en fin, buscaremos la fórmula. Se puede estudiar, lo hacen otros países. Veamos cómo la contratación de lesiones se hacen de acuerdo al interés de una persona que necesita que se le contraten lesiones, pero es voluntario, no obligatorio como hoy día, y no tener a policías ahí parados horas que lo atiendan en el sistema de salud. Un segundo lo de los valledor porque fue el tema de hoy día. Sí, veámoslo. ¿Lo conversó con la ministra? ¿Lo vio? ¿Cómo es esto de que los vigilantes pueden tener armas, los guardias de seguridad no? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué Olo Valledor sí, La Vega no? Y si Olo Valledor y La Vega, ¿por qué no
otras ferias, ¿por qué en un mall? Cualquier parte. En fin, que empiece a haber registros de identidad al entrar para ver quién no ha querido estar registrado. Primero, yo creo que no es un error por parte de un sistema de abastos tan grande y tan complejo que funciona 24 horas como es Los Valledor, y hay otros en Chile, no pueda exigir un control de identidad simple, porque no es el carnet de identidad solamente el que pueden exigir, sino que, tal como decía tu nota, puede ser cualquier documento identificatorio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de discriminación, entonces la pregunta es, bueno, pues si nosotros tenemos la obligación de andar con nuestro carnet para diferentes cosas. El control de identidad se hace en la calle y justamente uno lo hace a través de su carnet de identidad. Muchas oficinas, pues. Bueno, cuando se habló de discriminación se estaba pensando en los inmigrantes. Pero los inmigrantes han tenido la oportunidad voluntaria de empadronarse. Los que trabajan ahí, ¿eh? Sí, si mal no recuerdo, de más de 1,5 millones de migrantes, alrededor de 300 y tantos, cerca de 400.000, han ido voluntariamente a empadronarse para decir yo soy inmigrante ilegal, pero aquí estoy y regístrenme. Hay una cantidad importante de gente que ya resolvió su problema de residencia y tiene su carnet y tiene su visa, etcétera. Pero hay una cifra negra que nadie sabe cuánto es. Se estima en 200.000, 300.000, quién sabrá, de gente que nunca se supo por dónde entró, quiénes son, dónde viven, ni qué quiere hacen, estar en ningún registro. hasta que de pronto son sorprendidos. Y ahí viene el criterio Valencia, que una persona sin identificación, inmigrante ilegal, debe ser retenido hasta que efectivamente se pueda saber quién es. ¿Eso opera o quedó en el criterio Valencia? No, está el criterio Valencia todavía y yo creo que es razonable por cuanto, a ver, si te detuviesen como inmigrante ilegal cometiendo un delito, tú le dices, mire, ¿cómo se llama? Brad Pitt. ¿Dónde vive usted, don Brad? Yo vivo aquí en Colina, en la calle tanto. Ah, ya, perfecto. Mire, lo vamos a citar. Nunca se llamó Brad Pitt, nunca vivió en Colina y desapareció. De esos, nadie sabe cuántos son, pero estuve conversando con el director de Migraciones y me decía que se calcula que pueden ser unos 300.000. La pregunta es, si en Los Valledor se exige el carné, no se puede hablar de discriminación porque todos esos extranjeros irregulares tienen la oportunidad de ir a la PDI y registrarse y van a tener un papelito que diga inmigrante ilegal y quedan registrados. Claro, no necesariamente todos tienen carnet todavía, pero sí entiendo que se va a permitir el documento que pruebe que está en proceso de. Porque el registro civil tampoco es tan rápido que le dé carnet una semana a otra. Pero la PDI sí. La PDI sí, o sea, extranjería tiene un formulario que lo llenan con los datos, ¿no? Mientras tanto, pueden buscar antecedentes en su país de origen, pero le entregan un papel que ha iniciado el proceso. Eso ya tiene algún grado de identificación. Pero una persona que no quiere hacer ningún tipo de trámite, la pregunta es, ¿y por qué no lo hace? ¿Qué es lo que oculta? Y esa persona no podría entrar allí porque ya... Mira, me escribía hace un rato gente del mercado Los Valledor. Me decía, mire, traten de ir ustedes a las 3 o 4 de la mañana, que es cuando nosotros vamos a comprar y después tenemos que regresarnos a nuestro negocio a las 5 de la mañana, las cosas que nos pasan. Entonces, a mí me parece razonable y justo que se les pida un documento de identificación, cualquiera sea, a todas las personas que entren. Eso no es discriminación. ¿Usted sería partidario de aplicar esto, por ejemplo, en los centros comerciales clásicos, los malls? Mira, yo creo que el Chile que hemos vivido, Matías, ya no es el Chile de ahora ni va a ser el de los próximos días si no empezamos a tomar medidas en serio, en donde, bueno, algunas ideologías habrá que guardárselas en el bolsillo para dar pie a un país que de verdad intenta frenar el crimen organizado, que aquí no estamos hablando del delincuente tradicional en Chile que era respetuoso de la institucionalidad. Mira lo que te estoy diciendo. Claro. O sea, un ladronzuelo, un lanza, en fin, pero al final le temía y le tenía respeto a la institucionalidad. Estoy hablando de los tribunales, estoy hablando que le tenía miedo a quedarse en la cárcel, estoy hablando que le tenía temor a las policías porque sabían que lo iban a detener, etc. Pero hoy día la gente ligada al crimen organizado o gente que tiene otro tipo de comportamiento no le tiene miedo a las policías, no le tiene miedo a estar en la cárcel porque adentro están sus carretas y dicho sea de paso, esta decisión que toma Gendarmería de colocar los inhibidores de señal me parece adecuada. Eso le voy a preguntar, usted como presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, ¿tiene atribuciones para temas que tengan que ver con las cárceles? Porque allí hay un buen caldo de cultivo para el delito organizado. Bueno, ahí tenemos un problema país, Matías, porque yo creo que Gendarmería se ha venido quedando atrás dentro de lo que significan los apoyos del Estado. Ellos dicen que son el patio trasero del Estado. Bueno, de hecho lo son. Lamentablemente, y esto no es un comentario peyorativo a las personas que trabajan en la Gendarmería, sino que es una situación real y constatable desde el punto de vista de la institución.
Cuando lo único que a mí no me cuadra en las conversaciones con los directivos de Gendarmería es que hay un cierto conformismo o una autocomplacencia de que lo hacen fantástico. Reconocer o decir eso significa que no hay reconocimiento de que puede haber corrupción al interior. Lo que dice uno de los defensores, ¿no?, de estos bullados casos es que han sido gendarmes los que facilitan, digamos, el ingreso de teléfonos celulares. Ya sabíamos que, estando absolutamente prohibido el uso de teléfonos celulares en el interior de las cárceles, tuvimos que modificar la ley para hacerlo extensivo a todo tipo de artículos electrónicos. Sin embargo, en cada redada aparecen 200, 300 teléfonos celulares y otros artefactos adentro. La pregunta, ¿cómo ingresan? Ingresan por la ropa, porque aquí no usan uniforme los presos como en otros países. Usan su ropa que van y se la traen, en fin, qué sé yo. Pero hay abogados que han ingresado teléfonos, sí. Hay gendarmes que ingresan teléfonos. ¿Está funcionando los inhibidores ya o no? Entiendo que sí. A ver, ahí tenemos varias preocupaciones. ¿Dónde están las cárceles? Las cárceles pueden estar en barrios densamente poblados y por lo tanto claramente puede haber una afectación del vecindario. Pero yo diría que independientemente... Entiendo que la nueva tecnología supera ese problema, que son inhibidores selectivos. Son selectivos, pero alguien tiene que darte el número telefónico para que no lo inhiban. Entonces, por lo tanto, hay un registro de los teléfonos de las personas para que esos teléfonos no se inhiban. Por ejemplo, en los tribunales de justicia. Los que están aquí en la norte, sur, Américo Vespucio, no me acuerdo cuál de las dos avenidas es, está cerquita de una cárcel. Entonces la pregunta es, ¿le están funcionando bien los teléfonos? Bueno, hoy día supe que no están funcionando del todo bien. Pero mira, aquí tenemos que apuntar al mal mayor. Tendrán que haber ajustes tecnológicos, pero lo que no podemos permitir es que sigan habiendo delitos que son digitados al interior de las cárceles. Las cárceles hoy día, y no en Chile, ¿no? Pasó en Ecuador, ha pasado en Brasil, ha pasado en otros países en donde finalmente el crimen organizado se parapeta y se cuida al interior de las cárceles de otras bandas. O sea, lo que está pasando hoy día con los crímenes de alta connotación, donde aparece un brazo, donde aparece una cabeza, acaba de aparecer otro más, son crímenes de ajuste por colocar la bandera territorial de una banda por sobre otra. Estamos en eso. El otro paso, que es lo que se describe en lo que han pasado otros países, es la corrupción al interior de la institución. A mí me deja una preocupación y una espina clavada lo que pasó en la Fiscalía en Los Ángeles. Ojo con eso. Ojo con eso, porque si tenemos el germen de la corrupción por temor, de la cooptación, si tenemos la corrupción por plata al interior de las instituciones, entonces significa que estamos entrando en otro nivel que por favor, no deberíamos ni siquiera permitirlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Con un sistema de inteligencia. Hoy día lo conversábamos con la Asociación Nacional de Magistrados, que no voy a comentar más porque ellos tienen que pasar por su directorio antes de trabajar oficialmente con nosotros. Pero, ¿cómo hacemos entonces para que el sistema de la inteligencia nacional efectivamente sea un sistema potente que no tenemos y que el crimen organizado como organización delictual sí tiene sistemas de inteligencia? Estamos en desventaja como Estado. Pero estamos. Entonces, las conversaciones que empecé hoy día y que voy a tener toda esta semana y la siguiente son para ir recogiendo opinión y convirtiéndola en propuestas de respuesta, lo que decías. Y espero que no nos demoremos para hacer propuestas que tiene que ser compartida con el gobierno, porque si no es inadmisible desde el punto de vista Pero nuestro. meterle acelerador. Pero hay que meterle acelerador. Urgencia. Iván Flores, senador de Cristiano, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Vamos a seguir de alguna manera, aunque un enfoque distinto, hablando de la seguridad que nos ocupa tanto en nuestro diario vivir, en los comentarios, en las conversaciones, en nuestras lecturas, en las noticias que aparecen. Pero otra cosa es ponerle número a qué es o cuál es la percepción de las personas y cómo las personas sostienen, en este caso particular del estudio del cual vamos a hablar, las mujeres, cómo han tenido que variar su modo de vida afectados por la inseguridad.
Eso lo dejo presentado. Ahora presento a nuestra invitada. Es Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos. Muchísimas gracias por estar aquí, Alejandra. Buenas noches. Muy buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien. Me estaba explicando recién que Alejandra que tiene un estudio en materia de seguridad de 800 personas que se hace con cierta frecuencia, chileno, chilena en todo Chile, pero hay uno específico que hicieron a 600 mujeres que lo comparan con el del 2020 para ver, bueno, una cosa es que se habla de inseguridad, pero ¿cómo le ha cambiado a las mujeres chilenas la inseguridad en sus vidas? ¿Qué nos dice ese estudio, Alejandra? Mira, queríamos volver al año 2020, que hicimos una encuesta entre 600 mujeres de todo Chile. Dijimos, a propósito del mes de la mujer, en marzo, consultemos nuevamente a 600 mujeres respecto de sus vidas y hagamos las mismas preguntas. Cómo ellas viven en un contexto de seguridad pública, ¿no es cierto? Y, a ver, lo primero que nos encontramos es que se han agravado las sensaciones de inseguridad en todos los espacios públicos. O sea, si eran altas hace 4 años atrás, lo que observamos es que hoy día para las mujeres prácticamente fuera del hogar no hay espacios que reconozcan como seguros. O sea, te pongo un dato, por ejemplo, el 75% de las mujeres dice que se siente muy insegura en lugares como eventos, conciertos, en discotecas, Te puedo hacer una etcétera. pregunta que es delicada. ¿La inseguridad que manifiestan esas mujeres tiene que ver con la inseguridad de un acoso, de un delito de índole sexual? ¿O tú te estás refiriendo a la inseguridad, por así decirlo, ciudadana? No, de ser, no sé, asaltada. ¿Me entiendes la diferencia del delito, no es cierto? Mira, ¿A qué delito se instalémonos refiere? en el concepto de la inseguridad subjetiva, ¿no? Porque hay diferentes situaciones, como por ejemplo, volviendo sola en la noche a tu casa, caminando, pero también manejando, haciendo otras actividades. Entonces se modifican todos estos comportamientos y crece esta sensación de inseguridad y por lo tanto se generan estrategias. Ahora, ¿por qué inseguridad subjetiva? Porque es la sensación, la percepción de que algo te puede pasar, claro, de distinta claro. índole. Y ahí aparece el concepto de las violencias a través del delito o las violencias, que pueden ser también violencias de orden sexual, ¿no es cierto?, de Esas son agresiones de distintos tipos. violencias o riesgos que se asocian, lamentablemente, al género. Exacto. Pero la que sufre cualquier ciudadano al que puede ser asaltado en una calle que está oscura, no tiene que ver necesariamente con el género, sino No que tiene una persona que va... que ver con el género. Claro. Los temores, la percepción de inseguridad, finalmente el problema de la seguridad pública es un problema que afecta a toda la todos ciudadanía. por igual. Pero tiene perspectiva de género. Y claramente es más fuerte y las opiniones son más graves en el caso de las mujeres. ¿Y qué dice las la- mujeres son las que más han tenido que modificar sus estilos de vida, por cierto. ¿Y qué dice si nos ponemos a comparar el 2024 o 2000? ¿Cuándo fue el trabajo de campo? 2020, el 2020, Con marzo 2020 con marzo 2024 en el por caso eso, de la 600. ahora hecho recién. Exacto, Sí. En justamente. estos 4 años, ¿qué Mira, modificaciones? hay varios datos que son importantes. El año 2020, por ejemplo, un 37% de las mujeres, 3 de cada 10, nos decían, mira, yo he dejado de hacer cosas como salir sola, viajar sola, conducir sola, ¿ya? Y esa cifra en el año 2024 se eleva a 58%. 6 de cada 10 mujeres han tenido que modificar, lo cual te inhibe, por cierto, tu libertad de acción, tu derecho legítimo a hacer las actividades de la forma en que quieras, como quieras y en los horarios que tú quieras. Pues, mira, otro dato, por ejemplo, 41%, cifra que hace 4 años atrás era solo un 27%, dice, he tenido que tomar medidas respecto de la ropa. He tenido que dejar de usar ropas que puedan ser consideradas como provocativas. Eso ¿no es cierto? ahora. Sí, ahora exacto. 41. 41. Y esa misma pregunta la respondían el 20. El 2020, 27% era. 27. Y una cifra que es tremenda, porque te empieza a armar la configuración de cómo las mujeres están saliendo a la calle y están viviendo su cotidianidad. Y es que nosotros preguntamos también, 2020, 2024, ¿usted porta algún elemento de defensa personal, como por ejemplo el spray pimienta? Y el 2020 era algo que era muy poco frecuente, solamente 1 de cada 10 mujeres, un 11% nos dijo, sí, yo ando con algún elemento de defensa personal. Fundamentalmente spray pimienta. ¿Y hoy? 26%. 1 de cada 4 mujeres Una de anda cada con su 10, cartera. hoy 1 de cada 4. Sí, exacto. Entonces, te
te pone un escenario donde tú puedes leer a partir de todas estas señales cómo las mujeres se han visto limitadas en términos de sus acciones, han tenido que generar estrategias de apoyo con otras mujeres o con familiares o con otras personas y además han tenido que generar estrategias de defensa, que implica compras de aparatos de defensa, el portarlos, incluirlos dentro de lo que uno anda trasladando, etc. Entonces, y si nosotros veíamos que el 80% de las mujeres hace 4 años atrás decía yo he tomado alguna medida de defensa por el tema de la inseguridad pública, hoy día esa cifra se elevó a 91%. O sea, podríamos decir prácticamente todas las mujeres en Chile tienen alguna estrategia que están poniendo en práctica por el problema de la inseguridad. Wow. Y esto ¿cuál es la inseguridad? No sé si tu encuesta aparece. ¿Cuál es el mayor temor que siente una mujer en el Chile de hoy? Y si tiene alguna, y no sé si está recogido en este estudio, alguna diferencia con mujeres, por ejemplo, que viven en grandes ciudades respecto a aquellas que viven en ciudades más chicas o eventualmente el mundo rural y el mundo urbano. ¿Hay diferencias? Mira, yo ahí me voy a pasar a la segunda parte del informe, que son 800 personas en Chile, que en paralelo, una muestra independiente, consultamos hombres y mujeres de todo el país. Entonces les preguntamos cuáles eran los principales problemas de inseguridad que reflejan los miedos, ¿no es cierto?, los riesgos, lo que se observa. Y la mitad de las personas consultadas dijo, mira, el principal problema de inseguridad en Chile tiene que ver con asaltos, robos, portonazos y en general el tema de la delincuencia urbana. Y un 22% habló de lo que conocemos como las incivilidades, que es cuando tú circulas por la calle, por ejemplo, y tú ves consumo de drogas, de alcohol, pero no estás en el riesgo del delito directo. ¿Ah? El primero te habla de la violencia, del delito directo contra la persona. El segundo, de acciones que tú observas en la vía pública, en espacios públicos, que son fuente de inseguridad. Eso fue un 22%. Entonces, cuando uno comienza a mirar, para las mujeres, siguiendo con esta segmentación que tenemos acá, los asaltos, los robos y portonazos, 6 de cada 10 mujeres nuevamente aparecen indicándolo como el principal problema de seguridad que se está enfrentando. ¿Les haya o no les haya pasado? Les haya o no les haya pasado. La percepción y... Claro. Y hay que entender que la inseguridad subjetiva, que te mencionaba, a diferencia de la objetiva, la inseguridad objetiva deviene de haber sido víctima de un delito, tu hogar o tus cercanos, digamos. Entonces tú tienes un referente inmediato. Pero ambas son tan perjudiciales en nuestras vidas, en nuestra salud mental, y nos modifican en igual medida, independientemente de que hayan sido víctimas o no. Es más, yo te diría, Matías, este es un problema de desarrollo sostenible para el país, porque vamos a empatarlo con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y está el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 16, que habla de tener ciudades que sean inclusivas, pacíficas y con justicia. ¿Ah? El tema de la seguridad pública justamente es un elemento que en la medida que te genera intranquilidad, que modifica tu vida, que te restringe a ciertos espacios que son privados, como todo esto que estamos observando, lo que hace finalmente es impedir un desarrollo país y además impedir crecimiento económico e igualdad social. Ipsos es una empresa internacional. Exacto. Me imagino que tendrán posibilidades de alguna manera de comparar, aunque no se haga la exacta pregunta, con otros países, aunque no tengas cifras exactas, insisto, ¿cuál es en tus conversaciones o en tu revisión de datos? No solo Chile versus Chile en 4 años, sino que Chile con otros países del mundo en esta materia. Mira, nosotros tenemos un informe, que es el de las preocupaciones del mundo, y rescaté algunos datos de la publicación. Este se publica todos los meses. Estamos próximos a salir en estos días con el próximo. Se publica todos los meses. Un informe que hace preguntas bastante sencillas. Básicamente, ¿cuál es el rumbo en más de 30 países? ¿Qué opinan respecto al rumbo que está tomando el país? Donde las respuestas de Chile son muy críticas en general. Y pregunta después, en un listado extenso, dice cuáles son las principales preocupaciones en su país. Y nosotros, por lejos, en el informe de febrero, 69% de las personas consultadas instalaron por lejos a Chile como el primer país en este ranking de más de 30 países, diciendo que es el crimen y la violencia. O sea, para que te hagas una idea, estamos arriba de México, que fue 63%, y de Perú, que fue 58%. Alejandra, en Chile los chilenos y chilenas
son los que responden más preocupados respecto de su país. Exacto. No es que responda gente de otras partes No. qué percepción he escuchado que en Chile está mal, no. No, exacto. Los mexicanos sobre México, los chilenos sobre... Te Ok. ponen un listado. Entonces te dicen, Y mira, los hay chilenos somos varias los más cosas. preocupados Exacto. respecto de la seguridad. Hay varias cosas acá. Entonces te dicen, está el crimen y la violencia, las desigualdades sociales, está la corrupción, también un listado de aproximadamente 15. Y la Y te dicen, inseguridad. bueno, ¿cuáles son las preocupaciones en tu país? Entonces, nosotros instalamos por lejos, y ya ha sido varios meses, en varias mediciones que tiene Ipsos, que ha instalado por lejos a Chile como el país más preocupado del crimen y la violencia. Y segundo tema, Sí. el control de la migración. Nuevamente, Chile liderando más de 31 países, si no me equivoco, que donde se hace la consulta, 45% instala el control de la migración como una preocupación. Es decir, el 45, o un alto, porque no será todo ese porcentaje, pero un alto porcentaje de chilenos ve la migración como un problema. Claro, para que te hagas una idea no ha comparativa. sido capaz hoy día o no logra matizar que hay un porcentaje importantísimo de migrantes que son un tremendo aporte. Es decir, la nube que generan los inmigrantes que cometen delito no permiten que el sol ilumine el resto de las cosas que se hacen muchos inmigrantes que han llegado muy decentemente a trabajar en nuestro país. Matías, ahí se nos aparece probablemente uno de los grandes desafíos que tiene Chile en lo inmediato y al corto plazo, que es el tratamiento de la migración. Porque todos nuestros datos en esta encuesta, en la encuesta en el Claves Ipsos, en el tema de inseguridad, pero además en todas las series históricas que hemos hecho, es que cuando preguntamos sobre causas de la delincuencia, de los problemas de seguridad, nos aparece altísimo la migración. De hecho, fue en el Claves Ipsos el que más creció en el último año, dentro de las menciones. Se instala con la segunda, pero prácticamente igual que narcotráfico. Entonces, en el país hemos hecho una equivalencia entre migración y delito. Entonces, efectivamente, esto tiene dos derivadas que son distintas y que urgen al país. Primero, control de las fronteras, política migratoria clara y eficiente, ¿no es cierto? Detectar población migrante ilegal, tomar decisiones al respecto. Pero por el otro lado también tiene que ver con promover paz social, tolerancia, evitar conductas xenofóbicas dentro del país, que es complejo. Lo que tú planteas es muy peligroso, es jugar con fuego, porque si tú dices que las últimas cifras de percepción ciudadana indican que los chilenos no somos capaces de discriminar entre el extranjero que viene a cooperar, a ayudar y a integrarse y a trabajar, con el extranjero, por pocos que sean, que vienen a delinquir, a corromper, a matar, y pensamos que son todo lo mismo, estamos a un paso de ataques xenófobos tremendos. Porque si el chileno y la chilena ve a un extranjero sinónimo de riesgo, estamos jugando con fuego y eso no solo es absurdo, porque un extranjero no es sinónimo de riesgo, pero si lo percibimos así como sociedad, estamos muy cerca de que pasen cosas. Y nosotros preguntamos en el Claves Ipsos, si no me equivoco, fue en mayo de 2023. Hicimos un especial sobre el tema migración, que ahora queremos volver nuevamente sobre ese tema. Entonces, preguntábamos sobre la cotidianidad en el trato con población migrante. Y prácticamente todas las personas, si uno remite al último mes, tiene contacto con población migrante en diferentes ámbitos, a nivel de los lugares de trabajo, a nivel de los servicios que recibe. Todos los días en nuestros trabajos convivimos con gente que viene de otros países, gente y se da esta dualidad o esta contradicción que cuando tú preguntas respecto de la calidad de esas relaciones, de esos contactos, al migrante, cuando tú le pones rostro, se evalúa muy bien. Entonces, personas que vienen a aportar, personas que te tratan bien, que te atienden bien, etcétera. Pero cuando hablas de la migración como un fenómeno, entonces la equivalencia automática, entonces, respecto a qué es lo que han traído, bueno, han traído narcotráfico, han traído delincuencia. ¿Este estudio o este fenómeno ha ocurrido en otras partes, en otros países? Por cierto, o sea, tenemos muchas experiencias que hemos visto en el tiempo respecto de cómo la migración en Europa estalla en conflictos violentos. ¿Me refería a Latinoamérica, por ejemplo? En Latinoamérica, mira, tenemos algunos casos, pero Chile es el país más preocupado, por sobre Perú. Perú está muy preocupado, por ejemplo, del tema delincuencia, pero está muy preocupado del tema corrupción. En cambio, en Chile la combinación que se está haciendo es poner el foco en inseguridad, en delincuencia, junto con migración. Y esa fórmula es fatal.
Es fatal, es fatal. ¿Qué otras cosas? Porque bajamos foco nuevamente en los minutos que nos quedan en este trabajo específico que hacen ustedes de mujeres. ¿Qué otros datos te arroja el estudio para la población femenina? Mira, un dato que es interesante, estoy yendo acá para no traicionar el dato. Ahí está. Hicimos una consulta tomando todos los resguardos, recordándoles que las respuestas eran confidenciales, anónimas, etcétera, y preguntamos sobre si estas 600 mujeres, cuántas habían sufrido violencia física o psicológica. No pusimos límite de tiempo, dijimos solamente si habían sido víctimas alguna vez. Nos salió una cifra muy parecida respecto al 2020, 57%, no tuvimos una diferencia estadística, como decimos los que nos dedicamos a los temas de encuestas, pero a continuación le preguntamos, bueno, ¿y usted denunció? Y esa cifra crece significativamente. Yo creo que esa es una buena noticia. Más mujeres denunciando. O sea, pasamos del 2020, que 29% de quienes indicaban haber sido víctimas de violencia física o psicológica. ¿29? 29%, 3 de cada 10 víctimas, había avanzado en la denuncia. Ahora estamos en 37%, llegando prácticamente a 4 de cada 10. Creo que ahí confianza. Hablamos también de confianza, hablamos también de... ¿Qué va a pasar algo si denuncio? Exacto. O que me van a proteger o que me van a ayudar a solucionar mi problema. Exacto. Y eso pone también, tensiona, por cierto, y pone una exigencia a las instituciones. Hay más mujeres hoy día denunciando. No es que hayan más víctimas, hay más mujeres denunciando. En base a los datos que tenemos. Hice algún cruce por ahí con información de otras fuentes y me indicaron que es efectivo. Hay más mujeres denunciando delitos. Entonces eso hay también que... es educación cívica, eso también, ¿eh? En que la gente, puedo denunciar esto. Claro. Yo pensé que no, que tenía que Y me callarlo. atrevo a denunciar. Claro. Tengo una red institucional. Me atrevo, sirve y puedo. Exacto. Entonces, hay un desafío importante ahí para todas las instituciones que conforman el sistema penal o el sistema de justicia en Chile en general, de cómo es el tipo y la calidad de respuesta que da el sistema completo a las denuncias de mujeres. Porque Alejandra, lo importante es que esta cifra siga creciendo. En la página de Ipsos, pueden buscarnos como Ipsos Chile, está el estudio completo y a partir de hoy día ya está en difusión abierta en nuestras redes sociales de Ipsos, disponible para quien lo quiera consultar. Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y de inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento, impuestos internos, el Servicio de los Impuestos Internos de Chile alerta, suplantación del sitio web en la operación Renta 2024. Por favor, hay que ser sumamente cuidadosos con esto, la operación Renta a fin de mes. Se sabe, entonces cualquier suplantación, cualquier engaño puede costar muy caro. Así que a tomar las precauciones del caso. ¿Tiene más detalles? 24horas.cl. Hay un sitio falso, no nos puede engañar. Todos estamos muy susceptibles a aquello. Vamos al informe del tiempo para Santiago. Tenemos para mañana martes un día con cierta nubosidad y una máxima probable de 23 grados y mínima de 12. Los mismos 12 mínimos para el miércoles, que estará despejado, pero la máxima sube 26, el jueves sube 28 y se mantiene para viernes y sábado en torno a 27-28. Las mínimas bajan a 10 y 11, jueves, viernes y sábado, con cielo despejado, salvo mañana, todo lo que resta de semana. Beyoncé estrenó un nuevo disco, la producción titulada Cowboy Carter. Ha tenido hasta ahora buena recepción de los fans. Y también de la crítica especializada. Han destacado la versatilidad de esta mujer oriunda de Houston. La cantante incursiona en el mundo country de su país de las manos de colaboraciones como Miley Cyrus, Post Malone, Dolly Parton, un clásico. Es el 8º álbum de estudio de la artista.
que incluso se dio el lujo de realizar un cover de los Beatles, ni más ni menos, con Texas Hold'em de Beyoncé. Despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.